Comunicación, video número 3. Comunicación verbal y no verbal. La comunicación no verbal es una especie de código, pero no es universal, sino cultural. Los gestos corporales, movimientos, silencios y expresiones faciales son señales distintas para diferentes culturas. Por ejemplo, eructar después de haber comido son señales de buena educación en culturas orientales. Mover los brazos y manos mientras se habla es natural en culturas nativas y extraño para anglosajones. Un suizo o alemán se siente molesto si su interlocutor pone la mano en el hombro mientras le habla, en tanto que es muy normal para el irlandés o un italiano. Otro elemento no lingüístico de la comunicación es el silencio, que varía de diferentes culturas. En la español, por ejemplo, el que callo otorga, el silencio le da como un valor de asentimiento, o sea, como que está afirmando algo que vos decís. Bueno, la comunicación integra múltiples comportamientos, por eso está el verbal y no verbal. Pero los comportamientos que nosotros hablamos se dan en la comunicación no verbal y en la comunicación lingüística y son interdependientes de la situación comunicativa o contexto. Una situación comunicativa está formada por las personas, con factores psíquicos y relacionales, o sea, el vínculo que existe entre las personas que están conversando, ¿no? Mayor o menor familiaridad, etc. La historia de ese vínculo, malentendidos anteriores, lo reciente o antiguo de la relación, la imagen que cada uno tiene de sí mismo y del otro. ¿Quién soy yo para decir esto? ¿Quién es él, ella para decirme esto? Luego están los factores sociales, que es la inserción social de los interlocutores, la clase social a que pertenece, el grupo profesional, el grupo laboral, el grado de instrucción. Esto quiere decir que las diferentes situaciones comunicativas están ligadas al contexto social de los interlocutores, no solo por los temas, sino también por las marcas sociales que aparecen en el lenguaje, en la dicción, en el vocabulario y en la entonación. Como tres están los factores lingüísticos y cognitivos. Es el conocimiento acerca de la lengua que tenga cada una de las personas que se comunican, el vocabulario, el uso de las conversiones, correcciones e incorrecciones. Conocimientos acerca de las convenciones discursivas, es decir, el tipo de discurso apropiado a diferentes situaciones. Conocimientos acerca del mundo, cuando más coincidentes son estos saberes, menos malos entendidos suele haber. Las diferencias individuales en el uso del código o variaciones debidas al hablante. Algunas se deben a la inserción social, mientras que otras se deben a factores geográficos o a la edad. Conocimientos acerca de la posibilidad de usar lenguaje formal o informal según la situación comunicativa. A mayor instrucción, mayor flexibilidad del lenguaje según el contexto. Hay que entender que el grado de flexibilización también tiene origen psíquico e ideológico. Conocimientos compartidos acerca del lenguaje no verbal, que son los gestos y las expresiones. Coincidencias ideológicas, conjunto de creencias acerca del mundo. Todo eso que nombramos está en el ítem de las personas, los factores que afectan a las personas en la comunicación. Y dos, el lugar y el movimiento. Hay factores situacionales, presencia o no de terceros. En la mayoría de los actos comunicativos están involucradas varias personas. Pueden existir oyentes adicionales, pueden estar previstos o no. Una clase puede ser oída por otros desde un pasillo, una carta puede ser leída por otra persona. En un reportaje radial hay dos personas que dialogan para otras, los oyentes. Principales sistemas de comunicación no verbal. Bueno, la comunicación no verbal tiene factores asociados al lenguaje verbal y factores asociados al comportamiento. En los factores asociados al lenguaje verbal existe el factor paralingüístico, que considera el tono de voz, el ritmo, el volumen, los silencios y el timbre de voz. Y los factores asociados al comportamiento se dividen en factores de kinesia y proxémica. La kinesia incluye la expresión facial, la mirada, la postura, los gestos y la proximidad al otro hablante, al otro que está escuchando. Y la proxémica está compuesta por el espacio personal. El primer factor asociado al lenguaje verbal es la paralingüística. Son elementos que se refieren al componente vocal del discurso, sin tener en cuenta su contenido, es decir, hace referencia a la forma y no al contenido. Los elementos paralingüísticos o vocales acompañan a los elementos verbales
y son importantes factores de comunicación. Comunican sentimientos, actitudes, personalidad y dan énfasis y significado al habla. La fluidez, la velocidad, el ritmo y las pausas. En cuanto a los factores asociados al comportamiento, tenemos la kinésica, es el estudio de los movimientos corporales y la expresión facial o el lenguaje del cuerpo. La primera impresión es un proceso de percepción de una persona por otra que transcurre en muy poco tiempo. Por lo general pasa en forma inconsciente, de 2 a 4 minutos cara a cara y por teléfono unos segundos. Los componentes de esta primera impresión son el aspecto, el color de la piel, edad, movimientos, miradas, cómo hablamos, voz, entonación, pronunciación, qué decimos, qué es que pensamos y cómo escuchamos, el grado de interés. Los ojos son la parte más expresiva del rostro, revelan los verdaderos sentimientos. En la interrelación personal, la mirada es la forma más sutil de comunicación y un contacto visual puede modificar una relación favorable o desfavorable. Una mirada usada correctamente puede transmitir confianza e interés del grupo. Hay que tratar de mantener la mirada sobre el grupo la mayor parte del tiempo posible, sin abusar de mantenerla fija demasiado tiempo con una persona, porque la ponemos incómoda. En grupos es recomendable hacer barridos con la mirada, intentar detenernos 3 a 5 segundos como máximo en cada uno de los integrantes. Y otro factor asociado al comportamiento es la proxémica, dicho por Edward Hall, 1963, es el estudio del uso, percepción del espacio personal y social. Describe las distancias dentro de parámetros estándares entre las personas mientras éstas interactúan entre sí. Es la proxémica como el estudio de cómo el hombre estructura inconscientemente el microespacio. Notó Hall que la distancia social entre la gente está generalmente correlacionada con la distancia física y describe 4 diferentes tipos de distancias inmersas en lo que se denomina el espacio personal o informal a manera de una subcategoría de esta. Bueno, un gráfico de las relaciones espaciales de interacción, la zona íntima de 15 a 45 centímetros para la pareja, la familia. Para las reuniones, amigos o fiestas está el espacio personal, que es de 46 a 1,20 m. En el trabajo, escuela, pocos conocidos, es el espacio social, entre 1,21 m y 3,6 m. Y de 3,61 m o más es el espacio público, que es para conferencias, desconocidos, sociedad en general. Bueno, la distancia íntima es la distancia más reservada por cada individuo y se da entre los 15 y 45 centímetros, como dijimos. Para que se dé esta cercanía, las personas tienen que tener un grado de confianza y en algunos casos están emocionadamente vinculadas, pues la comunicación se realiza además de la mirada a través del tacto y el sonido. Zona de las parejas, padres e hijos, amigos íntimos. Y la distancia personal se genera entre los 46 y 1,20 m. Esta distancia se da en la oficina, reuniones, fiestas, conversaciones personales o de trabajo. Esa distancia de brazos extendidos. Y la distancia social se produce entre 1,21 m y 3,60 m. Es la distancia que nos separa de los desconocidos y extraños. Usual con las personas con quienes no tenemos ningún tipo de relación, gente que no conocemos bien. Y la distancia pública se da más de 3,60 m, distancia ideal para dirigirlos a grupos de personas. El tono de voz es alto y esta distancia es la que se utiliza en las conferencias, charlas y seminarios. Depende de qué cultura, tienen diferentes estándares de espacio interpersonal. En las culturas latinas estas distancias son más pequeñas. La gente tiende a estar más cómoda cerca de los demás. Y en las nórdicas es todo lo contrario. Bueno, este es un video que subió, el lenguaje del cuerpo. Bueno, es básicamente el lenguaje de cómo movemos las manos, el cuerpo, qué sé yo. Que se habla con las manos, obviamente, aunque estemos hablando por teléfono, como si las personas no nos ven y sin embargo nosotros estamos gesticulando. En el ballet, en la expresión del cuerpo, por ejemplo. Estas son personas que dicen que cuando antes de mentir hacen alguna mueca con la cara, tratan de contener la mentira antes de decirla, nerviosismo en las manos. Bueno, la comunicación del sistema no verbal se ha vuelto muy importante a la hora de los juicios y de cualquier tipo de declaraciones de los imputados, por ejemplo. Bueno, es muy largo, miren ustedes. Esto termina con la bolilla de comunicación.